Muy buenas tardes, bienvenidos. El tema insoslayable para esta jornada tiene que ver con lo que conocimos esta tarde sobre la presentación del proyecto de la renta inesperada. Algo que hace a lo justo, a lo humano, a lo igualitario, a lo responsable de aquellos que tienen mucho y que algo tienen que ceder para que el mundo tenga un poco de equilibrio y no tanta inhumanidad como la que cada día recogemos. Bueno, por supuesto, vamos a presentar las voces a favor, las voces en contra, la actitud en general del periodismo y de la oposición para que ustedes vayan tomando nota de dónde hay verdades, dónde hay mentiras, dónde hay intereses, dónde se llevan todo por delante, etcétera. Lo vamos a presentar el tema de esta manera. Al compás del mundo, la renta inesperada, porque esto hay que saberlo. Es el mundo entero el que está hablando de las brutales ganancias de algunos sectores minoritarios, energéticos y alimenticios, y que esto tiene que tener una contrapartida inevitable, necesaria y justa, sobre todo. Vamos a ver en una placa todas las ganancias que han tenido energéticas y alimentarias en todo el mundo para que usted vea de qué manera se gana mucho dinero como consecuencia de la guerra y después de la pandemia. Y al ver estos números, usted entenderá por qué es que aquí y en el resto del globo están pidiendo algo, alguito de lo mucho que tienen. 453.000 millones de dólares aumentó la fortuna de los multimillonarios de la alimentación y la energía. 62 multimillonarios nuevos en el rubro alimentos en 24 meses. Y entonces vamos a empezar a recorrer el mundo y vamos a comparar con lo que se hace y se dice en la República Argentina. Lo primero es saber qué pasa, por ejemplo, en el Reino Unido, para ir a un país muy liberal. We should not be ideological about this, we should be pragmatic. It is possible to both tax extraordinary profits fairly and incentivize investment. And so, like previous governments, including Conservative ones, we will introduce a temporary targeted energy profits levy, but we have built into the new levy, a new investment allowance similar to the super deduction. Es compatible la renta inesperada, lo que se les va a cobrar, con la inversión, porque siempre hay un cuento: si me quitan un poco de dinero no invierto. Es decir, invierten, como les vamos a ver a ustedes más adelante, los dineros fraudulentos que roban al Estado. Ya verán de qué manera. Lamentablemente hasta legal puede ser lo que se llama elusión, esa estafa que cometen contra el Estado, que siempre le recuerdo es usted, somos todos nosotros los que tenemos que ver con eso. A propósito de lo que se da en el Reino Unido, veamos lo que hoy anunció Alberto Fernández aquí. Esta guerra nos somete a dos realidades: a que millones de seres humanos entran en riesgo y a que muy poquitos ganen muchísimo con los efectos de esta guerra. Y esa es la inmoralidad que no podemos permitir. Esa es la indecencia que desde la política y desde el manejo del Estado no se debe permitir. Es tan inmoral todo, que de verdad parece de perogrullo comentarlo. Ganan dinero con la guerra, con la muerte y con el exilio. En sus diarios mafiosos ponen que lástima la guerra y hacen acusaciones, etc. Pero mientras tanto, ganan todo el dinero que les es posible y nada quieren repartir. Eso también es declararle la guerra al pueblo. Eso también son los invisibles tanques de guerra que ellos lanzan contra los conurbanos angustiados, preocupados y mal alimentados de muchas de las ciudades de la República Argentina. Esa es la manera de dar una batalla cotidiana para ganar una guerra interminable, porque para la gente así se la vive. Miren ustedes lo que queremos compartir a propósito de este proyecto enviado por el gobierno. ¿De qué se trata? Es para gravar los ingresos extraordinarios que algunas empresas obtuvieron por los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania sin haber hecho un esfuerzo, nada, o una inversión adicional, sino que se beneficiaron exclusivamente por el salto a nivel internacional de los precios deberían ir, de los productos que venden en el mercado en el contexto de la guerra. Segunda de las placas, para que usted entienda qué es lo que hoy anunció Alberto Fernández. La medida solamente afectará a una
porción muy pequeña de las empresas. En 2021 le hubiera correspondido pagarla a un 3,2% del total de las compañías. Y por último, para que lo tenga en cuenta, regirá para empresas que ganan más de 1.000 millones por año. ¿Le parece mal? Mire lo que dice un secretario de los más importantes que tuvo Clinton en su función. If you look at the big oil companies, for example, ExxonMobil, net profits of $5.5 billion, more than double from a year ago. Shell, the biggest profits ever. Chevron, the highest profits in a decade. I mean, these oil companies are raking it in while consumers are paying more than ever at the pump. I think there is an argument here for a windfall profits tax. ¿Por qué en el país más liberal del mundo se puede hablar de esta manera y puede haber gente que tenga este criterio? Y mientras tanto aquí nos encontramos con personajes que juegan siempre nada más con servilismo para el establishment y nunca tienen una para el lado del pueblo. Siempre van a jugar para el campo, para la industria, para la AEA, por supuesto para los medios de comunicación que llamamos dominantes y no son otra cosa que mafiosos, separado en sílabas, si usted me permite. Miren lo que dice, por ejemplo, contra todo el mundo, contra lo que usted acaba de ver del Reino Unido, contra lo de Estados Unidos y con lo que seguirá viendo en nuestro programa. Miren lo que dice Julio Cobos. Julio, hoy va a entrar en el Congreso el proyecto por la renta inesperada para que paguen impuestos quienes obtuvieron una renta inesperada producto de los precios internacionales. Inesperada es la definición que hace el gobierno. ¿Cuál es su postura en relación a eso? ¿Cómo va a votar usted en diputados? No, nosotros vamos a votar en contra. O sea, yo voy a votar, como lo estamos diciendo, por una posición que tenemos que nuestro país lo que no requiere. Ya votamos la renta extraordinaria, ahora es la inesperada, después será la incalculable o inimaginable, la incalculable o inimaginable, la incalculable o inimaginable. Esto sucedía por la mañana en Nacional Rock. Allí estaba nuestra compañera Anabela Sánchez, Lautaro Maislin, Verónica Cañizares. Muchas gracias. Material interesante para ver qué es lo que puede señalar un hombre que fue en su momento presidencial. Estas cosas que pasan en la Argentina, pero tuvo su cuarto de hora también. Y ahora trata de mantener la tibieza, de mantenerse como un hombre del establishment político de esta manera. Mire, lo invitaría a Cobos a escuchar lo que ya pasamos de Inglaterra, lo que dice un secretario de Clinton en Estados Unidos. Vayamos a Italia, demos una vuelta a ver qué dice el ministro Draghi. E queste sono delle situazioni temporanee e quindi vanno affrontate con strumenti eccezionali. Senza questa azione da parte del governo, queste situazioni temporanee finiscono per indebolire l'economia, aumentare la povertà e creare poi delle condizioni permanenti di debolezza economica, di povertà. Quindi questo giustifica queste azioni eccezionali che sono contenute in questo decreto. Bueno, eso es Italia. Vayamos a Portugal, por ejemplo, ¿qué dice el ministro Costa Silva? Quando se preocupa com a questão dos impostos e, sobretudo, os impostos aleatórios que as empresas têm, nós, em primeiro lugar, não podemos hostilizar as empresas, mas o que vamos fazer é falar com elas e provavelmente considerar um imposto, um windfall tax, para os lucros aleatórios e inesperados que elas estão a ter. Usted se da cuenta que se llama de la misma manera, le dicen la renta inesperada. Mire, los países que ya aplican esto, mientras que el resto en todos los casos está estudiándolo. Reino Unido, 25% para productores de petróleo y gas. En España, a ganancias caídas del cielo de las energéticas. En Italia, 10% energéticas. En Bélgica, a empresas energéticas, especialmente nucleares. Es decir, en Europa esto ya está en camino, ya está en marcha en los países más importantes. Yo puedo entender al señor Roca, al señor Mañeto, puedo comprender que no quieran soltar un dinero, porque lo han hecho desde una condición humana seguramente muy miserable. Lo han hecho siempre pensando en lo poco que tiene que ganar el trabajador, en lo mucho que hay que esconder, en la contratación de contadores hábiles para escamotear las responsabilidades que tienen frente al Estado. Lo han hecho con las dictaduras, es decir, hace a su condición moral que ellos no quieran pagar nada, no les vamos a dar nada.
En todo caso pongo una fundación, armo un programa de ballet y esa es mi contribución a la sociedad. Pero mi responsabilidad no es atender esos reclamos. Bueno, que lo digan ellos, vaya y pase. ¿Pero por qué esta tremenda entrega de los hombres que trabajan en la política? Y los deben ser, finalmente, no solo funcionales, sino funcionarios de esas personas. Porque le va tanto a Cobos, a Cornejo, a Negri, a toda la gente que pone el grito en el cielo, porque le van a sacar un pedacito de las inmensas fortunas, de lo que ganaron ahora en la actualidad sin tocarle nada de lo del pasado, el siniestro pasado que tienen algunos de los señores empresarios a los que he mencionado. Bueno, mencioné dos justamente, y cabe perfectamente. Puede ser que tengamos una clase política que ahora juega en la oposición y que se comporte de esta manera, y menos mal que están en la oposición, porque piense usted que si estuvieran como estuvieron en el gobierno, lo que hicieron cuando jugaron para la élite, quitándole la renta en la división que tomaron del 52% para los trabajadores, 48% para la élite, reduciéndola inmediatamente al 40% para la gente. Lo hicieron porque cuando fueron gobierno pensaban como siguen pensando ahora, que son oposición. Van a ir a una renta que absolutamente va a frenar totalmente las inversiones en todos los sentidos. Si ya están frenadas, Patricia, bueno, pero todavía más. Si a alguien se le ocurría ahora volver a abrir algo por la posibilidad de que la gente tenga menos impuestos para poder hacer su trabajo y que no aparezca sistemáticamente el Estado tratando de cobrar siempre un impuesto más en Argentina. Todos estos proyectos tienen por objeto crear un relato, una narrativa, un discurso, generando enemigos, culpables, responsables. Y además, todas las ideas que trae el gobierno son crear nuevos impuestos. Diga que hay algunas prioridades, pero qué detestable se me hace ese personaje Cornejo, hablando de esa manera. Todo al servicio de los que después sostienen sus campañas, porque no nos olvidemos que ellos, la derecha, siempre tiene, por supuesto, muchísimo dinero de esos empresarios en Mendoza para sostener la campaña o a nivel nacional. Y esta es una condicionante que además juega permanentemente en sus cabezas. Y en Estados Unidos, la Asociación del Rifle tiene comprados con millones de dólares, que le hemos mostrado a usted, a Mitt Romney y a tantos otros de los congresistas republicanos y seguramente algunos demócratas también. Imagínense lo que es acá con estos pobres políticos que se expresan de esta manera. Miren lo que dicen los súper ricos. A diferencia de este hombre que sale a defender la plata, no lo toquen a Roca, cuidado, por favor, no le pidan plata, qué sé yo, a Pérez Compán, cuidado con eso, buscan culpables, siempre los culpables son los ricos. Qué cosa notable, ¿no? Miren lo que los súper ricos dicen en los Estados Unidos. Reiche Menschen wieder verstehen, sie sind Teil der Gesellschaft. Was sie besitzen, was sie können, wer sie sind, ist ein Ergebnis von gesellschaftlichem Zusammenleben. Zurückzugeben, durch Steuern zum Beispiel. Auf eine Art und Weise, wo nicht ich entscheide, wer was kriegt, sondern eine öffentliche Instanz. Diese extreme Vermögensungleichheit hat sich noch weiter verschärft durch Corona. Und zwar sind weitere 100 Millionen Menschen unter die Armutsgrenze gerückt, während die Superreichen ihr Vermögen teilweise verdoppeln konnten. Aber ist Spenden wirklich die einzige Antwort auf die Umverteilungsfrage? Die Stimmen nach einer Vermögenssteuer werden immer lauter. Los pedidos para un impuesto a la riqueza son cada vez más fuertes de los súper ricos. Ahí tengo siempre en cuenta a la sobrina nieta de Disney, que es una especie de abanderada de por favor paguemos más los ricos. Es que no se puede vivir en semejante horror, no se puede esconder, se queda en su barrio cerrado, sale nada más que a los sectores privilegiados, va a ciertos sitios, pero en algún momento, aunque sea por televisión, deben ver cómo está el mundo. Y tiene que condolerse un poco una persona que sea mínimamente sensible, sobre todo si tiene tanto para dar y tanto ganado. Van a ver ustedes de qué manera más adelante. Aparece contra esto, contra lo que estamos sosteniendo y que tiene de acuerdo a los súper ricos, aparece un tipo que se llama Funes de Rioja, pero para mí es Funesto de Rioja. Naturalmente diciendo no queremos pagar. Él lo hace como Che Pibe, de lo Roca, de lo Pérez Compán, de lo Mañeto. Figura como alguien que preside una institución. Es nada más que un Che Pibe. Pero por supuesto tiene llegada a los medios y representa a los que le dije. Entonces se hace escuchar.
Está claro que mi visión no es coincidente con la de una intervención estatal en el tema precios. Nosotros hemos fijado una postura con respecto a las políticas impositivas en general. Nosotros decimos no más impuestos, y no más impuestos por la sencilla razón de que el sector formal de la economía, los que pagan impuestos, que no es una gran proporción de la sociedad, evidentemente ya el nivel de presión es muy alta, lo he dicho muchas veces. Un impuesto a la renta inesperada a raíz de las ganancias extraordinarias de ciertos sectores por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. ¿Estarías a favor? No, claramente, vuelvo a decir, nuestra posición en materia de impuestos es no más impuestos. Quiero compartir con ustedes una sencilla explicación en este tema que se da en una discusión en un programa en los Estados Unidos, no uno de nuestros programas por acá, sino vamos a buscar esos testimonios, esos ejemplos que desde el exterior nos parece que lucen mejor todavía, porque están afuera de nuestra discusión, están en la gran discusión del mundo. Where they should focus on is the fact that the top 5% have done very well during the pandemic and the financial crisis. In the first few years after the crash, the fortunes of the richest 1,000 Britons doubled. Like, it's become, it's boom time for them. Well, they won't be out, they're taxed more, they're not going to be out on the streets, they're not going to struggle, but that money we could raise huge amounts to actually give to people who need it and address the crime. All right. Pero la pelea es con personajes siniestros. Uno de ellos es Héctor Manieto, el dueño del Grupo Clarín. ¿Con qué salió hoy? Esto que viene de bastante tiempo, como se dio una coyuntura que después vamos a analizar un poco este fin de semana por el tema Culfas, culpándola a ella de echar a Culfas y no mirando a Culfas, que se expulsa a sí mismo por impresentable en un gobierno en el que no puede comportarse de la manera que se dio, pero ese tema va a venir. Ellos, aprovechando esa circunstancia, esa persecución y estigmatización, también culpan a Cristina Fernández de Kirchner de la renta inesperada. Y como le hacen creer a la gente que el impuesto es para todos, cuando es para 1.000 o menos, consiguen el efecto de que alguien diga otra vez esta mujer y poniéndome impuestos. Este es lo que persigue este misógino que tanto daño le hace minuto por minuto, porque no solamente que los diarios salen cada 24 horas, sino que en cada minuto están escritas cosas como las que sostiene en la tapa de hoy. Bochornosa, vergonzosa tapa en cuanto a la calidad informativa. Con un gobierno en shock, Guzmán apura un impuesto que quiere Cristina. Para mostrarle lo mentirosos que son, vamos a hacer una línea de tiempo. Cuando Guzmán hizo este anuncio de algo que pensó él claramente, bueno, fue aquí el 11 de abril pasado, hace un mes y medio, conversando un poco más con Gustavo Silvestre. Necesario encontrar un mecanismo para distribuir la renta extraordinaria que se genera, las ganancias inesperadas que no son fruto de un mayor esfuerzo humano o de una mayor inversión. Y estamos trabajando en ello, estamos buscando un mecanismo sin tocar los derechos de exportación que permita poder redistribuir las rentas extraordinarias que se generan en la Argentina. El 18 de abril, 7 días después, tenía la información, la mafia de Clarín, de que llegaba el impuesto, el proyecto. Titulaban de esta manera: Martín Guzmán anuncia por la tarde el impuesto a la renta inesperada y un nuevo IFE. Será antes de emprender su viaje a Washington y se espera que lo haga junto al presidente Alberto Fernández. ¿Dónde estaba? Ahí Cristina Fernández. ¿Qué dijeron al otro día? Al otro día sale Clarín con esta información. Lanzan otro impuesto y un bono a los de bajos ingresos. Esto era lo que decía, mire la fotografía, Guzmán, abajo está la información de que lanzan otro impuesto. Todo tenía que ver con Martín Guzmán y Fernández. La coyuntura política de este fin de semana les llevó a poner esta tapa digna del personaje que dirige a esta empresa ladrona que se queda con todo lo que tiene que ver con Telecom, que lo está robando a usted en el momento en que toma contacto con cualquier factura de telecomunicaciones, etcétera. Con un gobierno en shock, Guzmán apura un impuesto que quiere Cristina. Siempre, siempre la persecución. Renta inesperada. Bueno, hay algunos que ya le dijeron a esa posibilidad, cuando ni siquiera se conocía la misma, cuando no se hablaba, ya le hacían un corte de manga. De acá vas a sacar renta inesperada. Ya la estaban escondiendo.
Le vamos a mostrar de qué manera a partir de una nota de nuestra colega Nathalie Rizzo hoy en página 12, donde cuenta cómo las cerealeras al otro día de anunciada la guerra, de comenzada la guerra, se dieron cuenta que el mundo iba a cambiar y en eso le llevan una ventaja al Estado pavorosa. Tras el comienzo de la guerra, para no liquidar la totalidad de las divisas, las empresas diseñaron esquemas para pagar menos derechos de exportación y quedarse con la renta extraordinaria. ¿A qué apelaban? Apelaban a una ley de Videla y Martínez de Hoz, una ley bien neoliberal, además de todo lo despreciable que resulta la mención de tales personajes. Esto era lo que inmediatamente, porque viven para eso, viven para robarnos todos los días, sacan cuentas todo el tiempo, mientras el Estado, el gobierno, hasta los buenos gobiernos son paquidérmicos para poder reaccionar frente a esto, la guerra. ¿Qué situación nueva vamos a tener en la guerra? Y pasan los días, sí, la guerra cae, hacemos declaraciones, pero no entendemos lo que se está jugando y ellos sí. Ellos son lo suficientemente perversos, poderosos y entrenados para hacer el daño. Entonces, al otro día, la misma medianoche en la cual se conoce que comienza la guerra, ellos tomaron la decisión de hacer lo que ahora les contamos de la mano de la nota de nuestra colega Nathalie Rizzo. Presentaron declaraciones juradas de ventas al exterior por casi 700.000 toneladas diarias, cuando la media, lo de todos los meses, lo de todos los días, es por debajo de las 100.000 toneladas. En esas 600.000 toneladas de diferencia, cabe lo que le estaban privando al Estado de que le ingresara. Entonces dice, ¿es legal? Sí, es legal por esa ley de Martínez de Hoz. ¿Alguna vez intentaron que no fuera legal? Sí, Remes-Lenikov, en los tiempos de Duhalde. Remes-Lenikov dijo, no corre esa ley. Sucedía más o menos algo parecido. ¿Cuánto duró Remes-Lenikov después de tomar esa medida? 4 días. Lo echaron. Naturalmente usted no tiene por qué recordar ese episodio, pero es así. Si usted revisa Remes-Lenikov, se va del gobierno, va a ver que tiene que ver con estos poderes tremendos. Por eso, uno de Vicentín, que ahora está preso, perfectamente podría decir por qué las cerealeras, por qué Clarín y La Nación no querían que se entrara el Estado en Vicentín, porque Vicentín podía ser una manera de controlar cómo eran los negocios, de saber la estafa que cotidianamente cometen estos delincuentes contra su propio país, y después andamos persiguiendo con balazos por la espalda a un pibe que roba un celular, que lamentablemente roba un celular, pero que también es consecuencia de estos ladrones. Veamos la tercera placa de lo que es una nota que usted debería leer para saber cómo nos roban todos los días. La diferencia entre lo que el exportador le pagó al Estado y lo que debería haber pagado, entre 100 y 700.000 toneladas que de apuro declararon, oscila entre 200 y 400 dólares la tonelada. La pérdida es arriba de los 200 millones de dólares. Es decir, podría tener el Estado 200 millones de dólares más y ellos se lo robaron de esa manera que permite. Ahora sí, esto es de guante blanco. Yo le diría a Alberto Fernández, al presidente, cuando hablaba, terminemos con los ladrones de guante blanco. No son ladrones de guante blanco normalmente, dejan las huellas por todos lados. Lo que pasa es que tienen mucho poder y el servicio que le prestan desde la política va borrando las huellas. Pero esto sí es un robo de guantes blancos, porque nadie lo advierte, y mucho menos el gobierno. Recién con la nota estarán enterándose para ponerse las pilas. Otra vez fue Echeverría el que permitió un tipo de exportaciones que estaban prohibidos, ¿se acuerdan? E hicieron una diferencia también de miles de millones. Es insoportable vivir, tener que lidiar con esta gente. Y cuando le van a pedir algo de la renta inesperada, que a los que se robaron 200 millones por ahí les significa 20, es decir, el 10% de lo que le retasearon al Estado, basándose en una ley que uno se pregunta, ¿y por qué no la cambian? No la cambian porque tienen mucho poder, porque uno va contra esa ley y le pasa lo que a Remes-Lenikov, que a lo mejor usted recuerda un poco, aunque sea, de cómo se fue del gobierno. Lo que no sabe, posiblemente, es por qué. Mire lo que dice a todo esto la sociedad rural. Porque si no entendemos cómo son los personajes, el caradurismo que tienen, esos que pasaron rápidamente por la foto, porque lo que nos importa más es hablar de que en plena crisis alimentaria, la rural reclama que eliminen ya las retenciones. Retenciones 0. Están en 12, por ejemplo, póngale el maíz. Estaban en 23
cuando estaba Cristina, ahora están en 12, 0. Piden 0, sabiendo que no les van a dar 0 por supuesto, para que no les pidan 14 o 15. Es decir, si están tironeando para un lado, es muy difícil, es como tratar de llevar un caballo para el otro lado mientras el caballo boquea para el otro. Es muy difícil manejarlo con las riendas. Para ellos no hay riendas, porque el poder político normalmente es impotente frente al poder real. A veces somos comprensivos de esto y a veces nos parece que tienen que patear el hormiguero, que algo hay que hacer contra semejante poder, por lo menos verles el definitivo y verdadero rostro al que han llegado. Mire lo que hace el Estado por el campo, ese campo que pide retenciones 0, que no quiere entregar un mísero dólar de la renta extraordinaria que gracias a la guerra, de la muerte y del exilio han ganado. Mire lo que ayuda el Estado, para que usted entienda que todo muy injusto, muy perverso. ¿Cuánto paga usted si va a pedir un préstamo? Como el 50%. Bueno, la banderita que ven en cada foto significa, cuenta la doctora Julia Estrada, que la compra de la maquinaria agrícola está financiada por el Banco Nación. Tasas de 27 a 32%, una bicoca para los tiempos que corren, para maquinaria agrícola, para capital de trabajo e inversión. Toman los préstamos y andás a ver cuántas maquinarias compran. Tasen y vean imágenes de la feria agroactiva, invitaba, esto era en Armstrong, en la provincia de Santa Fe. Pero además, alguien dirá, bueno, pero ¿sabes qué pasa con el campo? Cuando el campo gana, le va bien, por ejemplo, le dan trabajo a la gente minga. No hay trabajo. Le quitan el trabajo a la gente. Cuanto más ganan, siguen sacando las cuentas de cuántos peones tienen y están sobrando. Porque la tecnología determina que necesiten menos para tal máquina, menos para tal otra. Pese a las ganancias récord, cuenta la gente del Destape, el saludo de siempre al amigo Roberto Navarro, destruye puestos de trabajo formales, al revés. El sector agropecuario, por eso hay que ir a la vida industrial, por eso es que hay que ir a la pyme, por eso es que el país así no tendría ninguna solución. 5.000 gauchos menos trabajan, gauchitos, los gauchos que se pavonean en la sociedad rural, los que desfilan con su maquinaria, etcétera, por la avenida del Libertador para denostar gobiernos bajo el aplauso de ciudadanos cómodos y egoístas e insolidarios de la ciudad de Buenos Aires, son ellos, naturalmente. Destruyen el empleo, es decir, tienen menos necesidad de empleo y por supuesto no dicen, no, pero mantengámoslo a Juancito, que es el hijo de don Juan, que tanto servicio nos prestó. No, Juancito, lamento mucho, no tenemos más trabajo para usted, lo lamento. ¿Qué va a hacer? Buscan el campo de al lado, que me dijeron que por ahí hace falta un aparcero. Este es el comportamiento real que tengan y mientras tanto, volviendo a los impuestos, pero siempre dentro del mismo tema, que dice la mafia más chica de los Aguirre, porque como la de Mañeto no hay. Mire lo que dicen los Aguirre en La Nación. Hablan de la sensación térmica tributaria. Esta sí que es nueva. Sensación térmica tributaria. No, déjenlo un poquito. La gente tiene derecho a una sonrisa. Inflación, informalidad y brecha cambiaria hacen que la Argentina tenga más presión impositiva de lo que dicen los números. Cuidado, ellos saben que los números, la presión tributaria, ese número está bien. 29%. Que está por debajo del promedio de los países de la OCDE. Bueno, esta es la realidad que le hemos contado a usted, ahora se lo vamos a mostrar de nuevo. Tenemos ahí la placa le pido a Federico Ferro, a Anabela Sánchez, a Ana Genia Sánchez y a Julián Capazo que me permiten armar todo este programa. Sí, la tenemos la placa. Mire, la presión tributaria, usted ya lo ha visto, pero no se canse de verlo, porque son argumentos que vuelven a cada rato a ser necesarios. América del Sur tiene un promedio de presión 27%, Uruguay 29%, Chile 19%, Chile ya sabe usted cómo mandan el neoliberalismo allí. Brasil 31%, Argentina 29%. Después, Alemania 38%, España 36%, Italia 42%, Francia 45%, Dinamarca 46%, Reino Unido 42%, Estados Unidos 25%, país especial. Europa paga un promedio del 40%. Entonces, este bandidaje del periodismo quiere que usted diga, en realidad lo de los números es un poco mentira. Usted puede talentear en una comida en la que quiera quedar bien con alguien, si es que a usted le importa quedar bien, espero que no, con alguien al que le importa dorarle la píldora. Usted puede decirle, no, hablan de impuestos del 29%. A mí me da la impresión de que es mucho más.
Y todo lo pagan ellos, mentira, el IVA, que lo paga usted, ama de casa que está escuchando, usted, señora que se detiene a mirar un poco de televisión mientras hace las tareas en una casa, usted docente, todos, el IVA, cuando usted mire cómo se distribuye la recaudación, verá la importancia que tiene todo esto. Bueno, están buscando su candidato, Alberto Fernández no le sirve, aún criticado desde adentro con todos los problemas que usted conoce, no le va para nada bien. ¿Qué están haciendo? Se reúnen mañana, están buscando candidato. ¿A quién van a poner de presidente de la República? Por supuesto, después lo decide ya sabe quién, en la soledad de su terrible poder, el hombre que está ahí en el medio. No se apuren en sacar las fotos, porque es bueno recordarlos. Los empresarios preparan su propio plan para la sucesión de Alberto Fernández. Al parecer para los empresarios ya no bastaba el grupo de WhatsApp en el que se van contando todo y dicen, ahora Macri, no, pensá en Rodríguez Larreta y cómo la ves a Vidal, verá que la Bullrich viene bien corrida, y Milei, ¿cómo lo ves a Milei? Tenemos que estudiar ese fenómeno que se da con Milei. Bueno, ahí están. 207 miembros del colectivo de Nuestra Voz migró de su versión original. Hoy es más una comunidad de apoyos a proyectos que se emprenden que una catarsis virtual. Bueno, están buscando, dice La Nación, a su nuevo candidato a presidente. Son el poder real, y criticar a ese poder real. Imagínense, Roca, además de ser quien es el socio de Mañeto. ¿Cómo de Mañeto? ¿Qué tiene que ver con Techín? No. ¿Y qué tiene que ver Roca con Clarín? No. Imprepros. La factura que usted tenga en el bolsillo es de ellos. 50 y 50. Único negocio de Mañeto en el que no tiene directo mando. Mire, si serán pesados los dos que cuando lo discutieron, ahora por supuesto la diferencia es muy grande de poder entre uno y otro. Pero están al 50 y al 50. Imagínese criticar entonces a un socio del que le dije y además a un socio de todos los ricos y un favorecedor de una inmensa cantidad de CEOs que viven una gran vida escondiéndose, por supuesto, de la realidad. Veamos lo que dijo Cristina Fernández metiéndose con ese establishment. Tenemos también que comenzar a exigir, porque quien provee los caños, que es una gran empresa multinacional de origen argentino y que la mayor parte de su capital la hizo aquí en Argentina a partir de la privatización de la siderurgia que también estaba en manos del Estado, pedirle que la chapa laminada que hacen en Brasil la traigan acá con línea de producción para hacerla acá. Muchachos, no podemos seguirle dando 200 millones de dólares para que se paguen ustedes mismos en la empresa subsidiaria que tienen en Brasil. Pongan la línea de producción de chapa en la Argentina. Se han ganado fortunas en la Argentina. El balance, Alberto, del 2021 les triplicó lo del 2020. Se puede, pero hay que sentarse, no como amigos, hay que sentarse como pidiéndole que devuelvan algo de lo mucho. Ya desquiciados, tratan en estas horas de presentarla a través de la palabra de Culfas como alguien asociada a Roca. Es decir, ya no saben qué inventar. Porque Cristina Fernández y Roca, y no va. Porque al mismo tiempo, asociada con Roca, estaría asociada con Mañeto. No parece una socia de ello, no funciona como tal, ¿verdad? Bueno, antes de seguir con este tema, quiero recordarle quiénes son los personajes en cuestión. Vamos a empezar por Techín y cuánto gana Techín, a qué hacía alusión recién CFK. ¿Tenemos esa placa? Ahí va, ahí enseguida viene. Se demora un poco porque le da vergüenza salir, porque es mucho dinero. Dice, ¿cómo le digo a la gente, cómo la sopapeo con lo que esto es? Las ganancias de Techín crecieron más del 40% y las pymes la acusan a Techín por la inflación, por supuesto, que tiene que ver con todo eso. Ahora, veamos un poco más del personaje que increíblemente quieren asociar con Cristina. A partir de Culfas apareció Caña, digno personaje de semejante historia, y por supuesto el título del diario que usted ha visto. Vea lo que pasa en Estados Unidos. No pudieron jugar de la misma manera. Tenaris, que es de los Roca, acordó pagar a Estados Unidos una multa de 78 millones para cerrar una investigación por sobornos
es decir, delincuentes. Allá pudieron arreglar con 78 millones porque lo que les importa es la recaudación. La multinacional ítalo-argentina deberá pagar esa suma por el pago de sobornos, no deben ser supuestos, pero ahí está escrito así, a un exgerente de Petrobras que le habría garantizado contratos multimillonarios sin licitación en Brasil. Hechos los personajes, entendamos para quién pide la lapicera, Cristina Fernández de Kirchner. Además, Alberto, hay un deporte nacional por apoderarse de las reservas que hay en el Banco Central bajo distintos mecanismos, sobre todo cuando tenemos una brecha como la que tenemos. Entonces tenemos que, yo siempre le digo, te dije la otra vez cuando hice un documento que vos tenías la lapicera, yo lo que te pido es que la uses. Que vos tenías la lapicera, yo lo que te pido es que la uses. La uses con los que tienen que darle cosas al país. Hay que usarla. Bueno, usar la lapicera, sí, es una buena idea, y mucho más todavía, porque son personajes a los cuales rendirles la pleitesía de reunirse con ellos y sentarlo al lado, no camina, porque no hay una situación que mejore. Cuando dan algo es para llevarse mucho más, ganan la licitación y por supuesto van a hacer una diferencia muy pero muy grande de dinero. El Estado lo ayudará una vez más a Roca a incrementar sus fabulosas ganancias. Pero por supuesto que a Culfas no lo echaron las circunstancias de decir semejante tontería respecto a que Cristina Fernández de Kirchner estaba para usar, además, para que lo usaran otros diarios, mandar una carta, seguramente quienes trabajaban para él, equivocarse tan feo de mandar en off algo de, digan esto, yo no lo dije, pero díganlo ustedes. Ustedes tienen que decir que Cristina Fernández es en realidad la que hizo muy mal el negocio con Roca y le dio todo sin licitación. ¿Cómo sin licitación? Sí, eso dijo. Caramba, bueno, vamos a hacer un recorrido para ver si esto es una enorme mentira o una mentira más común y corriente. Yo creo que es enorme. Vea esta tapa que inmediatamente se generó, no una, sino varias, ahí tenemos. Cristina logró echar a otro ministro de Fernández. Crisis en el gobierno, Cristina hizo echar a Culfas. Todo pasa por Cristina. Es una verdadera locura lo que tienen con esa mujer. Bueno, vamos a ver ahora a Máximo Kirchner hablando del off. ¿Cómo había sido la negociación, el resultado de la negociación con el Fondo Monetario? Nadie se enteró, hasta que se enteraron las personas que se tenían que enterar primero, obviamente, era el presidente. Hubo un solo trascendido. Nada, porque hay que ser responsables en esto. Esa fue una convocatoria muy especial que se produjo el sábado en la Universidad Nacional de Quilmes, en Bernal, y además de Máximo Kirchner, que había, no voy a dar nombres porque cometeré omisiones, y cada uno de ellos era sumamente prestigioso, de aquellos que pueden hablar fuertemente de la acechanza, del poder, del avance de las derechas en el mundo y en la Argentina. Parte de lo cual explica esto que queremos compartir con ustedes en el programa de hoy. Mire lo que dice IEASA, que es la empresa que finalmente resultó acusada por esto que dijo Culfas, que nunca se podrá entender si estaba cansado y tenía ganas de salir del gobierno, porque después de esto no necesitaba ni echarlo. En tal sentido, previo a iniciar el proceso licitatorio, Energía Argentina procedió a solicitar a la Cámara Argentina de Fabricantes de Caños y Tubos de Acero que indicara qué empresas podían cumplir con dichos requisitos técnicos. La respuesta fue que solo SIAT cumplía. Pese a ello, se realizó un proceso licitatorio internacional para convocar a empresas extranjeras. Hubo, se debe escribir, no hubieron, hubo consultas realizadas por 6 empresas, pero luego solo SIAT, Sociedad Anónima, presentó oferta. Se desconoce en el rubro a la empresa Laminados Industriales Sociedad Anónima, bueno, que era la mencionada por Culfas. Ahora vea lo que decía Andrés Larroque sobre lo que era la metralla de off, eso que acto seguido ocurrió después de lo que dijo Cristina y que ya tenía esta primera réplica de IASA. No, digamos, está la metralleta del off permanente, a la cual nosotros no abonamos. Nosotros decimos las cosas de no y las hacemos con la mejor buena voluntad en términos de entender que estamos viviendo una situación difícil,
que, bueno, desde ya nosotros no compartimos el formato en que se llegó a un acuerdo con el fondo. Te pueden decir, bueno, no queda otra, sí, perfecto, pero ¿qué hicimos los 2 años previos? Pero el infundio, el OFF, prosperó. Lo mandaron a varios medios, por supuesto, elegidos especialmente. Aquellos que la gente de Culfas, que a lo mejor es la que finalmente lo hizo echar. Culfas dijo algo parecido, pero no llegó a los extremos que recorría la información que le llegó a los medios. Por supuesto, bien elegido, Clarín y Nación en primer término, en off, para que ellos manejaran toda la infamia que contenía esa información, para que lo dijeran, para que señalaran que en connivencia de Cristina Fernández y Roca, ¿qué les importa que sea un disparate inaceptado por cualquier persona que tenga la mínima información de quiénes son los personajes en cuestión en la República Argentina? Pero el daño se hace. Ahora aparece Ocaña, la hormiguita de la mafia, la hormiguita que trabaja permanentemente para la mafia de Clarín. ¿Para qué? Para darle el título. Ya le dio el título de hoy. La oposición denuncia por la licitación. Mañana y pasado y traspasado, y harán notas y sacarán en TN, en los programas, a cualquiera que se preste a colaborar con la mafia, porque siempre eso rinde. Y seguramente otros medios que no tienen ese poder se sentirán obligados a estar de rodillas, aún aquellos medios cuyos dueños fueron estafados por los dueños de los medios más poderosos. Igual, parece mentira, pero esto funciona de esa manera. Escuchémosla brevemente, lo que sea soportable, a Ocaña hablando de la denuncia que va a presentar. Básicamente sobre los dichos del ministro y también sobre un WhatsApp que desde el ministerio habrían enviado a periodistas, donde claramente, por un lado, en una radio el ministro sugiere que... Ya estamos bien de Ocaña, para señalar cómo van a aprovechar esto. Bueno, le han sacado jugo al memorándum con Irán, al dólar futuro, a cualquier cosa, porque lo mantienen durante mucho tiempo. La entrevista de Casanelo con Cristina Fernández de Kirchner, la fortuna de Máximo Kirchner, el asesinato del suicidado Nisman, el triple crimen o el robo a YPF de un ministro de Economía del anterior. Pueden decir cualquier cosa, porque les funciona. Esto 4 o 5 años le da un resultado notable que tiene que ver con la subjetividad de cada persona, donde muchas neuronas fueron arrasadas de la mano de las mentiras de este emporio mafioso de la información. Mire usted ahora, para que sea claro y definitivo, la empresa a la que aluden, la que mencionan en el off que le enviaban a los medios, esa empresa sale y dice lo siguiente, veámoslo, se llama Laminados Industriales. La empresa italiana que mencionó, lo dice Infobae, para que le quede claro, la empresa italiana que mencionó a Culfas lo desmintió, aseguran que no pueden hacer chapas para gasoductos. Es decir, mostraron, la empresa Laminados se encuentra en proceso de ampliación de su gama de productos, esto escrito por la empresa, desarrollando pruebas para la producción de chapas gruesas con una determinada calidad que la estandarizada para usar en gasoductos y oleoductos. Actualmente no produce chapa, es decir, no tiene chapa para jugar en esta licitación, ni tampoco apta para caños de 36 pulgadas de diámetro. Esto lo dijeron desde la empresa que habían mencionado como la que... Mire, es tan terrible. Hoy se cumple, lo cuenta el calendario del infierno, el futuro libro de la gente de Debate Mendoza de Carlos Almenara. Día por día lo que fue el gobierno de las corporaciones a cargo de Macri. Hoy se cumplen 4 años del momento en que YPF la usó para comprar Oil Combustibles, la empresa que tiene que ver también con este canal. Y por supuesto, inmediatamente fue a parar a los amigos de Macri. Estas cosas nos hicieron ante nuestra mirada. A propósito de Macri, mire usted lo que pasa en torno a la figura seguramente venerable por la historia de Irigoyen. Mire lo que dijo Macri. Porque esto se combina, estas autocracias, con el populismo. Y el populismo tiene una pasión por regalar la energía. Es una pasión. O sea, ¿qué importa? Es regalo, todo gratis. ¿Y qué hacen cuando se les acaba los recursos? Empiezan a imprimir dinero.
cada vez más dinero, que al principio también es muy lindo. Es la misma sensación que me decía un expresidente, que la morfina. Al principio es maravilloso, hay más dinero. Después viene, todos ya sabemos, la inflación y te roba todo lo que te habían dado y crea más y más pobreza. Y tal vez Argentina, que siempre ha sido de innovar, lamentablemente hace varias décadas para mal en política, fue uno de los lugares donde primero arrancó, primero con Irigoyen y después con Perón y Evita, que fueron muy conocidos en el mundo. Macri dirá después en la explicación, lo dije en Brasil, como si decirlo en Brasil no tuviera el efecto de decirlo acá. Pobre, a veces no parece estar demasiado cuerdo, llega a límites de una tontería que no es fácil domesticar, a entenderla. Mire usted quién le sale al cruce, Gerardo Morales. Mientras usted escucha a Gerardo Morales, supuestamente enojado con Macri, lo que tienen es una interna, para defender la figura de Irigoyen, piense si quien va a escuchar usted, el famoso carcelero de Milagro Sala, tiene verdaderamente chapa, primero intelectual y luego moral, para defender a Irigoyen. El principal ataque a Irigoyen no lo dice Macri con esta mención estúpida, idiota y al paso. La ofensa a Irigoyen la provoca, cuidado con los cables muchachos, la provoca esta ofensa con lo que es Irigoyen, Gerardo Morales, cuando con todo el radicalismo van a la peor derecha que pueda existir en la Argentina, por supuesto, y en buena parte del mundo. Ellos trabajaron de esa manera, no lo pongan todavía ahí, bueno, vamos, escuchemos a Gerardo Morales. De la manera de gobernar irresponsable para buscar votos, aún realizando actos de gobierno que sean indebidos. Y esa no fue la característica de Hipólito Yrigoyen, por eso me parece que es un tema que no puedo dejar pasar. Yo creo que Mauricio debe disculparse con el radicalismo, que además desde hace algún tiempo viene atacando al partido, y eso no le hace bien a la coalición. El radicalismo a la peor derecha. Después de Alfonsín, que llegó a decir, si hay que irse a la derecha, lo lamento, perderemos la elección, pero a la derecha no. ¿Y quién era la derecha? ¿De quién hablaba? De Macri. ¿Y quiénes se fueron a abrazarlo a Macri y le dieron todo el territorio y todo el respaldo y dijeron viva Macri? ¿Quiénes bailaban con Macri la noche de la victoria? Me parece que no era alguien con una fotografía de Irigoyen, sino que eran los que traicionaron a Irigoyen, a Ilia y a Alfonsín. Y ahora lo sale a defender a Irigoyen. Lo hubiera defendido no siendo uno más de la espantosa derecha criminal en lo económico y en todos los aspectos que uno pueda imaginar de la Argentina. ¿De dónde saca coraje para pensar que alguien le puede creer a este carcelero convertido en candidato a presidente por estos avatares que se viven a veces en las repúblicas? Tiene mucho más derecho, por supuesto. Sí que tiene chapa, ya que esa es la palabra del día. Leopoldo Moró, para decir esto, que compartimos con ustedes rápidamente. Este tuit. El viernes en San Pablo, Mauricio Macri hablaba con desprecio de Hipólito Yrigoyen, creyendo que lo descalificaba, diciendo que el primer populista de Argentina fue Yrigoyen. Eso dijo, A esa misma hora en Tecnópolis, Cristina y él, frente de todos, elogiaban la obra de Yrigoyen. Coherencia histórica. Recordemos esto de CFK a propósito de lo que leíamos de Leopoldo Moró. Ante la adversidad, pecho, coraje, y vamos a hacer algo más y mejor. Como le pasó a Irigoyen, ustedes saben que Irigoyen mandó un proyecto de ley para crear YPF al Parlamento y controlaba la Cámara de Diputados nada más, pero las provincias eran conservadoras y los conservadores 3 años estuvo con el proyecto de ley esperando que se lo aprobaran. No, ¿qué hizo? Decreto. La historia se construye también frente a las adversidades. Hay que hacer una pausa, ya estamos muy cerca, 10 minutos de Gustavo Silvestre y minuto 1, pero tenemos mucho para compartir con ustedes. Vamos a hablar de la Cumbre de las Américas, ya venimos. Hablar de la Cumbre de las Américas es más o menos como referirse al hecho más saliente y al mismo tiempo más opaco, una especie de sol tapado por la luna, y entonces todo está como amortiguado. Sí, está el sol, está la cumbre, pero la realidad es que es muy triste
una cumbre sin países, no porque no quieran ir, sino porque Estados Unidos digita, usted no, usted no, usted no. Y los demás concurren. La Argentina sacó un poco permiso, entre comillas, con el pedido de Maduro, del propio AMLO, para estar en una conferencia en la que evidentemente quería estar por su problema con el establishment local, que no se lo iba a perdonar y lo iban a atacar permanentemente. Pero lo lindo era no ir. Lo lindo era que los países que estaban en condiciones de oponerse, porque saben lo que es Estados Unidos, siempre y particularmente ahora, pudieron haber hablado como hoy lo hizo López Obrador. Poder informarle al pueblo de México que no voy a asistir a la cumbre. El no respetar la soberanía de los países, la independencia de cada país. Y no puede haber cumbre de las Américas si no participan todos los países del continente americano. Esto le cuesta muy caro a López Obrador. Por eso uno entiende al resto de los presidentes que de alguna manera van, incluso aquellos que saben de qué se trata una cumbre tan pero tan injusta. Es un disparate, un mamarracho, una vergüenza llevarle el apunte a Biden para que arme una cumbre diciendo quiénes van y quiénes no van. ¿Cuál sería su actitud? Piense usted como compañero de la escuela, van a ir fulano, fulano y fulano, pero vos no vas. ¿Cómo puede ser? Mire lo que el diario La Nación le saca, para que usted entienda contra qué nenes se juega cuando hablamos de política en América Latina. La Nación de acá, López Obrador, el peor ejemplo de América Latina, ya es lo peor. Dentro de poco, Bullrich dirá en algún reportaje en TN, vamos camino a ser México, ya no alcanzará con Venezuela. Con AMLO, México se ha alejado de la democracia liberal para convertirse en una anomalía más, en una región en la que a este paso las excepciones serán pronto las verdaderas democracias, porque ya le están negando la condición de demócrata. Hasta aquí llegamos, pero vamos a volver sobre este tema porque es mucho más lo que dice ese artículo y usted puede entender a través del mismo la malicia, la perversidad, la agresividad con la que tratan a toda persona que trata de manejarse con un sentido independiente. Llega Gustavo Silvestre, llega Minuto 1, como decimos siempre, nuestro buque insignia para hacerse cargo de este tramo de la programación periodística de C5N. Me dará muchísimo gusto, si Dios quiere, acompañarlos mañana después de Luli Trujillo. Hasta entonces.